Vale, entonces, hoy quería hablar de un tema del que todos los que me conocéis ya sabéis cuál es, que es básicamente el eneagrama. Y quería simplemente definir lo que es para mí y con lo que intencionadamente fue creado el sistema para dar un poco de aclaración de lo que en esencia sirve el eneagrama. Porque suelo definirlo como eh, algo para clasificar personalidades, pero es algo muy diferente a eso realmente. Bueno, y si es eso, debería decir lo que para mí son la personalidad en general. Em, Básicamente, el eneagrama no sería un sistema de clasificar personalidades, sino que sería como formas de ver nuestras maneras de sobrevivir en el mundo. Nuestras maneras de sobrevivir que son funcionales, porque sirven para sobrevivir, pero no sirven para vivir en sí, no sirven para estar satisfechos en la vida. Entonces, quería aclarar un poco esto porque es algo, no es muy difícil de entender, no es muy complicado, pero sí que es algo que puede malinterpretarse muy fácilmente. Eh, vale, al contrario que otros sistemas de clasificar personalidad, el enneagrama no mira los aspectos neutrales o positivos que tiene las personalidades, sino que mira en esencia los aspectos negativos que son o bien disfuncionales o funcionales, pero no buenos. Y esto se mira en el aspecto de pasiones, mecanismos de defensa, justificaciones, es decir, como racionalizaciones de lo que quieren y de lo que quieren evitar, en vez de decir, en vez de categorizar con adjetivos las personalidades. Las pasiones serían, o sea, corresponderían a los pecados capitales y algunos más. Por ejemplo, el miedo no es un pecado capital, pero se añade. Y las pasiones serían lo que, con lo que se alimentan las personalidades o, como me gusta llamarlo a mí, que sería el ego, cómo se alimentan de forma insana, de forma que es obsesiva, que lo buscan todo el rato y nunca tienen suficiente. Ahí se ve, por ejemplo, uno de los mayores defectos del ego o de la personalidad, que es la necesidad falsa, la necesidad neurótica. Cada eneatipo, cada tipo del eneagrama, los 9 que hay, tienen una pasión que básicamente es la necesidad falsa que tienen, la necesidad neurótica, que es lo que quieren obtener continuamente y nunca van a estar satisfechos y lo buscan una y otra vez. La diferencia entre eso y una necesidad real es que una necesidad real, cuando se cubre, se satisface durante mucho tiempo y una necesidad neurótica necesita cada vez más y no dura tiempo la satisfacción. Podríamos poner el ejemplo del 2, por ejemplo, el orgullo, que cuando se siente orgulloso, necesita sentirse más orgulloso. O la gula, cuando el del 7 cuando se satisface su gula, quiere más al momento y quiere más que antes. Y nunca le va a parecer suficiente. Em, y luego podemos ver las racionalizaciones, es decir, las formas de justificar estas, estas pasiones, como formas de explicarse a uno mismo y a los demás la bondad o la forma buena, la forma suavizada o edulcorada de sus pasiones, para no parecer, obviamente, monstruos o malas personas o personas interesadas. Porque aunque haya tipos como el 9 que no parezcan interesados o que no parezcan egoístas, realmente todos los egos, obviamente, son egoístas, porque todos los egos quieren satisfacer su propia necesidad para que les dejen en paz y para que no se sientan atacados. También esa es otra. Los egos se sienten atacados, sienten que el mundo está ahí para hacerles daño, entonces tienen que defenderse. El ego básicamente está continuamente con necesidad de defenderse, de demostrar cosas, en algunos casos de complacer a los demás o de complacerse a unos mismos. Y todos los egos son, en mayor o menor medida, destructivos y autodestructivos. Algunos más destructivos que autodestructivos y algunos más autodestructivos. Pero todos tienen muchos aspectos disfuncionales. Y para saber si alguien está en ego o no, quitando obviamente problemas
como enfermedades mentales o trastornos o eventos significativos puntuales como la muerte o la ruptura o algo así, em, podemos ver que una persona que está en ego lo está porque tiene su propia personalidad, le lleva a ciclos de buenos momentos y malos momentos, más o menos durante semanas o meses. Es decir, que su propia personalidad destruye las relaciones que tiene o se autodestruye la relación que tiene consigo mismo. Por lo tanto, podemos ver que esto no les hace felices. Esto está demostrado por autores como Claudio Naranjo, Oscar Ichazo, pero demuestran básicamente que no, los egos no son las propias identidades de las personas y los egos son pura obsesión que todo el mundo lo tiene y si no se trabaja activamente, conscientemente, muy poca gente funciona sin ego. Bueno, ya muy poca gente funciona sin ego y es obviamente muy idealista pensar que se puede funcionar sin ego, pero es totalmente realista pensar que se puede minimizar. Eso sí. Em, Nada, y luego los mecanismos de defensa son las formas de eso, de defenderse ante el mundo. Por ejemplo, podemos ver que los siete, por ejemplo, usan la racionalización y la sublimación, que son mecanismos de defensa psicológicos. La racionalización, por ejemplo, sería eh, formas de explicar el dolor y el sufrimiento, que es lo que más temen, de formas intelectuales, es decir, no sentir el dolor y las emociones negativas y la incomodidad a través de hablar de ellas, y al hablar de ellas y explicarlas, no las sienten, y la sublimación sería llevar algo doloroso o algo incómodo a un aspecto más moral o más artístico o más aceptado. Es decir, vivir en la imaginación. Eso todos los enatipos tienen esos mecanismos de defensa. El 2 sería la represión, por ejemplo, que sería negar que tienen necesidad de afecto y pensar que los demás sí la tienen y ellos tienen que darla. Em, entonces, ¿por qué digo que el enneagrama es muy útil y no es solo una forma de encasillar a las personas? Porque no encasilla a las personas. De hecho, intenta hacer justo lo contrario. Las personas se encasillan a ellas mismas desarrollando mecanismos de defensa, desarrollando egos y desarrollando obsesiones. Y el enneagrama lo que hace es quitar eso. El enagrama lo que hace es decirte, esto es lo que tú haces cuando estás en piloto automático, esto es lo que tú haces cuando no piensas, esto es lo que tú haces cuando no sabes qué estás haciendo. Lo que queremos es que salgas de eso y que crees un mundo mejor para ti y para los demás, o simplemente que vivas la vida con más calma, que no vivas con ansiedad o depresión constantes. Em, entonces, obviamente, no es un sistema de clasificar personalidades porque no debes identificarte con tu tipo, debes desidentificarte con tu ego para poder no estar a su servicio y para poder actuar sin hacerle caso. Esto, obviamente, no solo en el enneagrama lo he visto. El trabajo del ego o el trabajo de la sombra ya está desde Jung, que lo inventó, Freud. Hay un montón de autores que consideran que la sombra es algo que existe y algo que debe aceptarse, porque si no se acepta, cuando uno es inconsciente de la sombra o no trabaja o no la integra en su vida conscientemente, lo que hace es ser un esclavo de ella. Es decir, que la sombra o el ego lo que hace es dirigir tus acciones, dirigir tu vida, y tú piensas que así es la vida, que la vida es inevitable, inevitable ese sufrimiento y ese dolor. Cuando realmente es totalmente evitable, no en su mayoría, obviamente. O sea, no en su totalidad, pero sí en su mayoría. Hay muchísimo dolor innecesario, hay muchísimo sufrimiento innecesario por el hecho de tener obsesiones e ideas locas en la cabeza que te llevan a hacer acciones compulsivamente. Y por esto es muy importante, porque son formas de arreglar muchos aspectos de tu vida, tú en concreto. A mí lo que me gusta del enneagrama es que el trabajo en el ego en general o sea, autores que tratan el trabajo en el ego en general, ofrecen soluciones o consejos que son, eso, generales para todas las personas. Pero todo el mundo sabe que no todas las personas son iguales y hay tipos de personas muy diferentes. Y lo que pasa es que dar un consejo a cierto tipo de persona puede ser contraproducente. Por ejemplo,
decirle que decirle a una persona que, que su ego pertenece al tipo 4 sería horrible decirle que hay que sentir siempre las emociones negativas y sentarse con ellas y hasta que se vayan, porque el tipo 4 ya tiende a hacer eso en automático, cuando no piensa, cuando es un esclavo. Entonces, sería horrible decírselo porque le animaríamos a volver a entrar en el ego. Por ejemplo, ese consejo mismo sería muy bueno para un 7 porque le ayuda a efectivamente sentir las emociones negativas. Obviamente no solo dar el consejo, sino también decir cómo, pero que también se hace en los libros. Em, pero sería una forma de decirle que hay que estar con las emociones negativas y hay que sentir el dolor antes de que se vaya y no negarlo o ignorarlo porque no se va a ir de esa manera. Y así con todos los eneatipos. Sería muy o contraproducente o que no genera ningún efecto decirle a un 2 que hace falta estar con gente y somos somos seres relacionales y sociales, porque ya lo es de por sí, y de hecho obtiene su necesidad neurótica y su obsesión a través de relacionarse con los demás. Pero a un 5 por ejemplo, ese consejo, integrárselo realmente es muy necesario. Entonces, no todas las personas deben recibir los mismos consejos. Las personas tienen que recibir consejos específicos para su propia personalidad. Y lo bueno del enneagrama es que es relativamente sencillo a través de ver lo que más temes, lo que más buscas y la forma de actuar y de pensar constante, saber qué tipo eres. Y a través de saber qué tipo eres, es muy sencillo saber en qué tienes que trabajar y cómo tienes que hacerlo. Lo único importante es tener la intención de hacerlo. Lo único importante es tener la capacidad de ser vulnerable, porque esa es otra. El ego te protege de la vulnerabilidad, te protege de ser una persona sensible o, bueno, sensible, es decir, me refiero que la gente te puede hacer daño, depender un poco de la gente en tus emociones y que te puedan hacer daño, que te puedan cambiar, te protege de eso, pero te impide ser auténtico y ser una persona que hace lo que realmente quiere. Porque el ego te dice cosas que quieres, pero obviamente tú no quieres necesariamente solo eso. Tú no quieres necesariamente que todo lo que hagas se base en la vanidad, por ejemplo, como sería el 3. Tú no realmente, como persona humana compleja, lo que quieres no es que todo lo que haga, que todo lo que hagas acabe en que la gente te mire y te admire y te reconozca los éxitos. Eso no eres tú, tú eres otra cosa mucho más compleja y parte de eso eres tú, pero no lo es todo. Entonces, eh, no sé qué va a decir. Yo creo que ha quedado bastante claro. Podría hacer vídeos de tipos específicos. Y aparte de los 9 tipos que tienen 9 obsesiones y 9 formas de justificarlas, dentro de cada tipo habría 3 subtipos que se basarían en cómo obtienen esas obsesiones o esas necesidades, que serían el subtipo sexual, social y conservación. El sexual lo tendría a través de relaciones de uno a uno, a través de conexiones con las personas de uno a uno y a través de fusionarse con una persona concreta. Los sociales lo obtendrían a través de comunidades y grupos afines y de sentido de comunidad y de jerarquías. Y los conservación lo obtendrían a través de recursos de la familia o de clanes y así. Y obviamente una persona porque también hay tríadas, una persona de la tríada emocional, como sería el 2 el 3 o el 4 si por encima es una persona del subtipo social, es doble relacional. Una persona 2 social o 3 social o 4 social depende el doble, bueno, el doble, o sea, depende aún más de la validación externa o de que le miren, de la validad, de ser admirado o de ser respetado o ser aceptado. Y, por ejemplo, una persona de una tríada visceral, que sería 8, 9, 1, si es conservación, sería aún más retraído y aún más autosuficiente y más independiente, y por lo tanto lo que tiene que trabajar a rasgos muy generales sería en ser más relacional, dependiente
Eh, y bueno, y obviamente también todos tenemos puntos ciegos. Las personas de la tríada emocional o tríada de la imagen, 2 3 y 4 les tienen como punto ciego el pensamiento, que es la tríada del miedo o del pensamiento, que son los 5 6 y 7 y tienen como punto ciego también la tríada visceral, que es la corporal, que es la 8 9 1. Y básicamente sería solo eso. No, no sé si me falta algo por decir. Yo creo que simplemente es eso, que si tienes la intención de cambiar o tienes realmente, si reconoces con humildad y amabilidad que tú no te conoces a ti mismo 100%, es mucho más sencillo empezar el trabajo del ego. Si por lo contrario eres una persona que siente que tiene que seguir así o que ha sido durante muchos años de una manera y tiene que seguir así, o porque no tiene otra manera de ser, porque no sabe otra manera de actuar y de pensar, es muy necesario que se empiece el trabajo del ego. Porque simplemente, aunque no se considere que, aunque no consideres que eres una persona rígida y que no tiene otra forma de actuar y de pensar, simplemente viendo que sin que haya ningún evento o ninguna enfermedad mental o algo muy grave puntual, si ves que tu propia forma de ser y de relacionarte con los demás te lleva a sufrimiento y a infelicidad, es un signo claro de que hay que cambiar algo. Y nada, creo que nada más.